En el año 2000 CC, los líderes de varios planetas se unieron para formar un congreso, con el objetivo de construir un universo más justo y estructurado, que permitiera a la sociedad crecer y prosperar. Posteriormente se le conoció como la Federación Galáctica. Esta estructuración trajo consigo avances tecnológicos importantes, sobre todo en el transporte, tales como naves espaciales interestelares. Pero todo progreso viene con una contraparte. Estos avances crearon grupos radicales conocidos como piratas espaciales, que comenzaron a atacar a las naves, con el fin de saquear los bienes valiosos de estos para obtener poder. Para contrarrestar a estos bandidos, la Federación formó una policía federal. Sin embargo, los piratas eran extremadamente difíciles de combatir, debido a que se refugiaban en las profundidades del espacio, incluso con la tecnología avanzada de la Federación. Ahora es el año 2000X5, y si bien el universo ha continuado con su desarrollo, las batallas espaciales siguen causando estragos en todo el espacio. En ese lapso se descubrieron unas criaturas llamadas Metroides, que son capaces de producir una gran cantidad de energía, los cuales son utilizados por los piratas para sus fines. Es por eso que se manda a Samus Aran, una cazarrecompensas, al planeta Cebes para destruir los planes de Mother Brain, la líder que comanda sus fuerzas. Y esto es una pequeña introducción al gigantesco universo que es Metroid. Y lo dejo hasta aquí porque solamente explicar la historia me llevaría más de un video hacerlo. Como quedó claro, tomamos el control de Samus Aran, una mujer huérfana, que fue criada por una raza milenaria llamada los Chosos, los cuales crearon el traje cibernético que utiliza Samus en toda la saga. Además de crear el primer microondas que no carboniza las palomitas. Espérenlo pronto en su galaxia más cercana, el cual le permite lanzar rayos de diferentes tipos para defenderse de las criaturas y enemigos que habitan el planeta Cebes, además de abrirse paso en este planeta. El juego que se nos presenta es un plataformero, pero no de la forma tradicional como son Super Mario Bros., compuesto de niveles que componen un mundo, y tenemos que pasarlos de forma lineal. En esta ocasión todo el recorrido es en el mismo planeta, y no existen pantallas que indiquen el final de alguna fase. De hecho, todo el planeta es el nivel y lo podemos explorar a placer, lo que trae consigo que te pierdas con mucha facilidad. Y sí, ya sé que de esto me quejé en Zelda, pero aquí es peor, porque ni siquiera en el manual incluyeron un mapa digno para poder ubicarte, ni siquiera saber a dónde tienes que ir. Mal, muy mal. Lo que ocasionará que estemos perdidos la mayor parte del tiempo. Y de hecho empeora la situación el que todos los pasillos tengan una estética similar. Demasiado similar, diría yo. Y se puede dar el caso que estés dando vueltas en círculos por varios minutos por los mismos pasillos, simplemente por no saber en qué dirección ir. Claro, esto no sería malo si tuviéramos un mapa. Lo que se soluciona muy fácil, buscando en algunas revistas antiguas o buscas uno por internet que te facilite la vida. ¡Benditas sean las guías de internet! Como dije antes, el juego es un poco hostil con el jugador inexperto, pero también tiene sus virtudes. Una de esas es que te permite explorar el entorno y cada pasillo a tu antojo, y así adentrarte más en lo que ofrece el planeta Cebes, el cual está compuesto por áreas. Está Brinstar, la corteza superior del planeta, da la impresión de estar compuesta por ruinas antiguas de una civilización. Norfair, una zona compuesta de burbujas y lava. Y Turian, la nave donde Mother Brain reposa, cada una custodiada por la fauna hostil característica, que en muchas ocasiones cambia su aspecto y su resistencia, pero no sus patrones de ataque. Se agradece muchísimo el gesto de darle variedad a los enemigos para así darle una propia identidad a cada región del planeta. Muy buena. No todas las áreas estarán accesibles, debido a que necesitarás actualizar tu traje para que te permita seguir adelante, pero estas estarán escondidas, por lo que las tendrás que buscar muy bien para continuar esta travesía. Esta es la máxima del juego, buscar objetos para seguir continuando con tu travesía, los cuales están ocultos y super ocultos. Tenemos la Round Bow, que permite que la armadura se convierta en una esfera y puedas pasar en lugares estrechos. Para transformarte solamente presionas la flecha hacia abajo. ¿Cómo le hará Samus para caber en un balón enrollándose? Está fuera de cualquier explicación científica. Unos packs de misiles, que son el arma secundaria en el juego, bastante poderosa pero con disparos limitados. Para intercambiar entre tu rayo regular y estos misiles se tiene que presionar el botón Select. Cada paquete nos expandirá en 5 misiles, pero si derrotas a un jefe te proporciona
evolucionar a 75, dando un máximo de capacidad de 255. Estos son esenciales para poder seguir avanzando, porque aparte necesitarás lanzárselos a algunas puertas para abrirlas. Normalmente 5 o 10, y además le bajan un montón a los enemigos. Por eso está muy reducido su capacidad. Podemos agarrar unos tanques de energía que expanden tu vida en 99 puntos y se van acumulando en forma de cuadros alrededor de tu vida. Bombas, que son utilizadas en el modo esfera, con ellas podremos defendernos en este estado. Además podremos romper paredes y pisos para así encontrar nuestro camino. Estas no dañan a Samus al estallar. Puritita tecnología de punta. Al contrario, permitirán que en este modo puedas brincar y encontrar otra ruta. No sé, cada vez que te vuelves bolita y pasas por un pasadizo chiquito, se me asemeja mucho a estar viendo un hámster en un laberinto. Variasuit, cuando se aplica a su traje, el daño recibido se reduce a la mitad, ya sea de la lava o de los enemigos, volviéndose una mejora indispensable para resistir el ataque enemigo, en especial mientras más avancemos, porque nos harán más daño conforme se continúa. Salto alto, unas botas que nos permiten aumentar la altura de nuestro brinco, llegando hasta 1,5 más que con el salto normal. Ataque remolino, aumenta la capacidad defensiva de Samus. Al brincar, nuestro traje liberará un campo de fuerza, que al colisionar con los enemigos son dañados, pero este se debe de hacer cuando se brinca mientras Samus da giros en el aire. Es un poco confuso, pero existen dos tipos de salto en este juego. Uno que se realiza al estar estático, y al brincar Samus hará un brinco diferente, y cuando uno va avanzando y brinca, Samus empezará a dar vueltas. En ese es cuando se activa esta habilidad. Rayo largo. Al comienzo, nuestro rayo tiene un alcance reducido, pero al agarrar el rayo no se disipará y tendrá un mayor alcance. Rayo ondulado, que permite al rayo atravesar objetos sólidos y enemigos, pero no con todos, ya que absorben su poder. Hace más daño que el rayo estándar y tiene un mayor rango de ataque. Rayo de hielo, congelará a los enemigos por unos instantes. Al dispararles un segundo ataque, si el enemigo está congelado, se descongelará inmediatamente. Es indispensable para derrotar a algunos enemigos. Aparte nos ayuda a seguir en nuestra travesía para crear plataformas con los enemigos. Pero entre el rayo ondulado y el rayo de hielo se debe de estar uno turnando estas habilidades, porque ninguna de las dos pueden estar en nuestro equipo al mismo tiempo, por lo que tenemos que peregrinar para poderlas agarrar de nuevo. Una pérdida de tiempo, la verdad. El juego resalta muy bien la exploración. De hecho, al buscar muy bien, podremos continuar con nuestra aventura. Lo que en el juego se vuelve poner bombas donde puedas, para así, por medio de ensayo y error, averiguar en dónde está el camino. Y mucho de este tiempo que te vas a llevar en el juego, sobre todo al principio que lo juegues la primera vez, se traduce en esta mecánica, poner bombas y ver si chicle y pega. En especial el encontrar a los jefes. No serán grandes, pero sí tendrás que ingeniártelas para matarlos. El problema con ellos es que solo hay 3. Una decepción, la verdad. Me hubiera gustado que al menos tuviera un poco más de ellos, pero también se entiende que es un juego de finales de los 80 y es el primer exponente de un juego de exploración con tanta complejidad. Las físicas del juego son impresionantes, sí se siente la variedad de gravedad si lo comparamos con otros juegos. Se podrá decir que tienen una gravedad similar a lo que hay en la Tierra, y comparándolos con los del planeta Cebes, sí existe una diferencia notable que da la sensación de estar explorando un planeta con una gravedad diferente. Muy bien empleado por parte de Nintendo. Para hacer un juego tan grande es necesario poder continuar tu avance en otra ocasión, y este juego cuenta con password que registran tu avance y tus power-ups que hayas obtenido durante tu travesía, con sus contras al utilizar este método. En Japón el juego salió en formato de disquete y esto les permitía guardar tu avance. Podremos usar a Samus sin el traje, siempre y cuando se introduzca el siguiente código. No cambia nada el modo de juego, pero le da variedad y se vuelve vistoso, además de que podremos ver con mayor detalle a una de las protagonistas más queridas de los videojuegos. ¡Ey! Los ojos en el láser, no en el traje. ¡Pervertido! Un punto que no me gustó fue la música. Ya sé que a mucha gente le gusta, pero a mí no. Siento que es solo tonos altos y robóticos, me da la sensación de querer apagar la consola. Ya sé que es el objetivo de la música el sentirse encerrado,
pero a mí no me gusta. Pero también tengo que reconocer que ejemplifica muy bien la temática, tuneando mucho el juego, y la sensación de claustrofobia es ampliamente explotado, siendo un gran acierto por el compositor Hirokusa Tanaka. Que en esta foto parece como si estuvieran los separos de alguna cárcel. ¿Quién sabe qué habrá hecho el hombre? El juego fue traído de las manos de Gunpei Yokoi y la idea fue concebida por Makoto Kano, quien se inspiró en la película de Alien, siendo un mejor exponente en los videojuegos que el juego basado en la película, y combinando el espíritu de exploración de Zelda, lo que dio origen a este juego. Y dio muy buenos resultados a la industria de los videojuegos. Tal fue su éxito que se creó una saga. El juego está disponible originalmente para el NES, pero se puede jugar en otras plataformas, como al conectar tu Game Boy Advance con el cartucho de Metroid Fusion al GameCube. Con el juego de Metroid Prime se desbloqueará una versión completa, de manera de bonus en el juego Metroid Zero Mission. Además, este mismo juego del Game Boy Advance es una remasterización del juego original, con cambios estéticos y que tiene un mapa, un lanzamiento de la serie NES Classics también para el Game Boy Advance, y se puede encontrar en la consola virtual de Nintendo. Yo en lo personal siento que el juego no ha envejecido nada bien. El hecho de que se tenga que recurrir a elementos ajenos a los que te entrega cuando compras un juego para poder avanzar no es de mi agrado. De hecho, esta medida la siento más como una forma de sacar dinero, como si fueran los DLCs en la actualidad. Pero tengo que reconocer que dejando esta limitante por un lado, sí se puede disfrutar. Además, las siguientes entregas este problema se arregló. Metroid es un juego que dejó un legado e impactó a todo el público. El hecho de que se revelara que el personaje que usabas era una mujer dejó a más de uno boquiabierto. Fue lo suficientemente fuerte para crear una saga que ha fascinado a toda una generación, siendo un gran exponente para el género de ciencia ficción y sobre todo para los videojuegos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!